Haremos un ejemplo de clases en C++. En esta ocasión haremos la clase cuenta bancaria. Aquí está la descripción. Se nos pide una clase cuenta bancaria que tenga como atributos un nombre que es un string y un saldo que es un double. Y nos piden como métodos los constructores, el método get para cada uno de los atributos, el método set para cada uno de los atributos y un método deposita, uno retira y un muestra. El deposita pues me va a permitir sumar una cantidad depositada al saldo, el retira me va a permitir restar la cantidad que quiero retirarle al saldo, pero deberá regresarme un booleano de manera que me indique si se pudo o no retirar, es decir, si había dinero suficiente. Y el método muestra simplemente me va a mostrar los datos del objeto en la pantalla. Vamos al ejemplo aquí en Xcode. Bueno, pues una vez creada la clase cuenta bancaria, vamos a empezar por escribir la clase. Esto aparece siempre cuando creas una nueva clase. Entonces, bueno, vamos a escribir aquí en medio y vamos a escribir la clase cuenta bancaria. Ponemos aquí las llaves y viene primero la parte privada. En la parte privada vamos a agregar las variables nombre y saldo. Nombre es un string, saldo es un double. Y después viene la parte pública y ahí es donde vienen los métodos. Vamos a empezar por el constructor default. Después el constructor que tiene todos los parámetros. Aquí estoy mandando un string. Fíjate que estoy cambiando el nombre del parámetro para que no se llame idéntico que el atributo de la clase. Y bueno, pues recibo una variable para el nombre y una para el saldo con los que voy a inicializar estos datos de acá. Después voy a poner los métodos de acceso y pues tengo por aquí el método get del nombre. Acuérdate que el get del nombre lo que hace es regresarme el nombre, por eso el valor de retorno es un string. Y después tengo el get del saldo que pues me va a regresar el saldo que es un double. Los métodos de modificación, bueno, pues voy a poner primero el set. El set para el nombre recibo un parámetro con el que voy a inicializar el nombre y el set para el saldo recibo un parámetro con el que voy a inicializar el saldo. Los métodos set siempre son void. Ahora, los otros métodos que me piden pues es el deposita. El deposita recibe una cantidad que se le va a sumar al saldo de la cuenta. El método retira, que recibe una cantidad que se le va a restar al saldo y me va a regresar un booleano para indicar si pudo o no hacer el retiro. Y el método muestra, que me va a mostrar los datos de la clase. Con esto ya tengo el encabezado de la clase. Ahora lo que viene enseguida es, vamos a hacer la implementación de los métodos. Primero, pues vamos a hacer el constructor por default. Recuerda que esta parte de aquí significa que este método pertenece a esta clase y pues lo que hay que hacer en un constructor default es poner valores por default a las variables, a los atributos de la clase. Bien, enseguida pondré el constructor con parámetros. En el constructor con parámetros estoy recibiendo el nombre y el saldo, son dos parámetros con los que voy a inicializar los atributos de la clase. Fíjate que los atributos son nombre y saldo y estas variables que son los atributos reciben el valor de los parámetros que estoy recibiendo para inicializar. Bueno, luego siguen los métodos de acceso. Pues voy a escribir el método de acceso para el nombre y los métodos de acceso siempre tienen la misma forma. Es el get, no tiene ningún parámetro y tiene el return del dato que quiero regresar, en este caso del nombre, porque ese es el atributo para el cual hice este método get, y el valor de retorno aquí está indicado. Después voy a tener el get para el saldo, que pues es básicamente lo mismo, regreso el saldo. Luego tengo los métodos de modificación, el set para el nombre. Los métodos set siempre tienen la misma forma, son void y reciben como parámetro un dato con el que voy a inicializar, en este caso, el nombre. Entonces, bueno, pues al atributo nombre le pongo el valor del parámetro nom. Y pues algo similar para el set del saldo. Voy a recibir una variable saldo con la que voy a inicializar el atributo de la clase. Los atributos de la clase son los que aparecen aquí en la parte de arriba. Después voy a tener el método deposita.
el método deposita lo que debe hacer es agregarle esta cantidad al saldo de la cuenta. Entonces, bueno, pues agarro el saldo y le voy a agregar la cantidad. Recuerda que saldo más igual cant es equivalente a decir saldo es igual a saldo más cantidad. Es decir, agarra la cantidad y se la agrega al saldo. Bueno, el método deposita ya está completo. Ahora vamos a hacer el método retira. Aquí el método retira tiene un tipo de valor de retorno, es un booleano, y bueno, pues lo que tengo que hacer es verificar si la cantidad que quiero retirar es mayor que el saldo. Si fuera mayor que el saldo, pues no puedo retirar. O sea, si yo tengo 1000 y quiero retirar 1200, esta cantidad que quiero retirar 1200 es mayor que 1000, que es mi saldo, por lo tanto no puedo retirar. Y en este caso regreso un falso. Después de esto, bueno, pues hago la parte del else. En caso de que esto no se cumpla, quiere decir que sí puedo retirar. Entonces, como sí puedo retirar, al saldo le resto la cantidad. Acuérdate que esto es equivalente a poner saldo es igual a saldo menos cantidad. Y una vez que resté esa cantidad, pues regreso verdadero, porque sí pude retirar. Finalmente me falta el método muestra. El método muestra no recibe ningún parámetro, lo único que debe hacer es mostrar los datos que pertenecen a la clase. En este caso voy a mostrar el nombre del cliente y el saldo del cliente. Con esto termina nuestra clase cuenta bancaria. Aquí está, esta es el encabezado de la clase. Aquí están todas las declaraciones. Estos son los atributos, estos son los métodos y aquí solo está declarado. Después cuando cierro la llave, esta llave que es la que indica dónde está la declaración de la clase, va un punto y coma y enseguida viene la implementación de cada uno de los métodos. Observa que cada método de la clase debe tener esto antes de su nombre para indicar que pertenece a esta clase. CTABank es un constructor que pertenece a la clase CTABank y pues lo mismo pasa con los get, con los set y con los otros métodos como por ejemplo el retira. Una cosa que tienes que observar que es muy importante es que en la clase ya tienes estos valores, estos datos. Por lo tanto, tus métodos nunca deben recibir como parámetro los datos que ya tienes en la clase. Si yo ya tengo el nombre del cliente y el saldo, por ejemplo, el método muestra no necesita recibir nada, porque ¿qué va a mostrar? Pues los datos de la clase, el nombre y el saldo. Aquí está, estos son. Lo mismo pasa con el método deposita y el método retira. El saldo es una variable que ya pertenece a la clase, por lo tanto no la tengo que mandar como parámetro. Mando la cantidad que quiero depositar o retirar, pero el saldo ya lo tengo, es el saldo de la clase. Entonces, bueno, con esto terminamos la declaración de la clase. En un siguiente video veremos cómo hacer una aplicación main para probar que nuestra clase funciona de manera correcta.